nada menos, por supuesto. Claro. Leonardo Anzalón es economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos. Leonardo, ¿qué tal? Buen día, Doma te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Bueno, hicimos todo un prólogo económico que un poco tiene que ver con este diálogo. Me pareció interesante esta encuesta de la construcción, que alguien cuenta la verdad. ¿En qué sentido lo decís? No, dice 7 de cada 10 dicen que no están construyendo, que no les está yendo bien. Sí, ahí lo que nos muestran los datos, que es esta cosa que deberíamos hacer los economistas, es que se encarece el metro cuadrado. Exacto. Y al encarecerse, por supuesto, lo que baja es la actividad de ese rubro, que es lo que se viene viendo, ¿no? La construcción, que es además un gran dinamizador de la economía, bueno, viene teniendo dificultades, sobre todo por eso que tiene que ver con el encarecimiento, como te decía recién, del metro cuadrado. Y a su vez es dador de laburo, bueno, un montón de cosas más. Hay algo que me contó, no sé si hiciste un estudio o cómo fue. ¿Tenés un trabajo sobre la cantidad de nafta que cargamos? Probablemente lo que te hayan comentado es que desde el diario Perfil nos consultaron sobre cómo evoluciona el salario. Sí. Eso. Claro, ellos cómo fue evolucionando la nafta y demás. Nosotros nos ocupamos de analizar los salarios, que, mirá vos, no tiene que ver con esto que hablabas recién de la construcción. Porque se da como una heterogeneidad muy clara en los salarios. Hay a sectores que le han podido ganar a la inflación y otros que vienen por debajo y bastante. Entonces nosotros lo que hacíamos ahí es analizar un poquito qué está ocurriendo con los salarios, que en definitiva, Fabián, es lo que marca cuán profunda o no, o qué sostenimiento de largo plazo puede tener una recuperación económica como la que innegablemente Argentina está atravesando. Pero ¿qué pasa? Claro, si los salarios se frenan, bueno, probablemente también se frene esa recuperación económica. Así que hablábamos un poquito de eso. Me parece muy interesante la palabra que usás, yo también uso la misma, que no es ni crecimiento, ni estanflación, ni estancamiento, es recuperación. Lo que estamos viviendo, de los niveles que tenés que estar, y después vendrá crecimiento, ojalá. Me parece muy bueno el uso de la palabra, el verbo que usás, que mucha gente a veces, viste, lo confunde hábilmente con crecimiento. No, estamos hablando de llegar a los niveles de recuperación de la economía. Sí, ahí lo que ocurre es que en términos académicos, que son lo que los periodistas detestan de los economistas, en términos académicos se habla de crecimiento. ¿Por qué? Porque básicamente es una estadística que es respecto a al mismo mes del año pasado. ¿Creciste o bajaste? Pero sí, por supuesto que, para decirlo en términos de para acercarnos a lo que entiende la gente, bueno, hay que recuperar nivel de actividad. El año pasado caíste más de 5 puntos. Para ser serios y volver al punto de partida, lo que estamos transitando es una recuperación que viene de verdad muy fuerte, y que ahí los salarios, para volverte con el mismo tema, los salarios son un factor totalmente preponderante en eso. Mirá, ¿te acordás del pedo de buzo? No lo dije yo, lo dijo el presidente. Sí. Bueno, eso la verdad que se vio muy claramente el último trimestre del año pasado. El último trimestre del año pasado la economía creció muy fuerte. ¿Y qué se ve? ¿Qué otra cosa crecieron bastante? Bueno, los salarios, sobre todo del sector registrado privado, ¿sí? Los salarios de las empresas. Para decirlo más fácil, si vos querés que tu economía crezca y ese crecimiento sea sostenido, necesitas que los salarios... ¿Y hoy los salarios cómo están? Bueno, se da esto que te decía. Vos me preguntás cómo están los salarios, te pregunto de quién. Y claro, porque vos, más o menos, si tomás el conjunto de los salarios, que son 3 sectores, el registrado privado, el registrado público y el sector informal, vienen 0,2 abajo, vienen perdiendo un poquito. ¿Contra qué? Contra la inflación de noviembre del 2023. Sí, o sea, repetime, ¿quiénes están empatando? Repitamos. Hay el índice de salarios en su conjunto, que son los registrados privados, los registrados públicos, los trabajadores públicos, y el sector informal. Si vos tomás a los 3 también al informal, viene... el problema del dato es que es un poco viejo. Estamos hablando hasta marzo, o sea, noviembre 2023, marzo 2025. Ahí vienen, el índice de salarios total viene un poquito por debajo. Es un poco raro porque estás tomando muy para atrás, ¿sí? Pero bueno, ese es el dato.
Cuando vos te acercás un poquito hacia como te decía recién, hacia finales del año pasado, donde se empieza a notar el mejoramiento de la economía, ahí sigue siendo dispar, pero tenés que el sector privado, ¿sí? El que trabaja en una empresa, el sector registrado privado, ese le viene ganando. ¿Y eso cuánta gente, del total de gente que recibe un ingreso en Argentina, el privado en blanco, cuánto es? Vos tenés del sector registrado público y privado, están más o menos a la mitad. Es difícil estimar. O sea, del trabajador que recibe un ingreso en Argentina, ¿el 50% es registrado y el 50% es negro? No. Lo que quiero decir es que del registrado, del trabajo en blanco, la mitad es público y la mitad es privado. No, yo quiero saber cuánto es registrado y cuánto no. Y tenés un poquito, es difícil esto que te decía, estimar lo que no es registrado, pero no es la mitad, pero un poquito menos. Sigue siendo muy importante en Argentina. Pero el empleado público le ganó, tiene paritarias del 0%. Por eso lo que te digo es, el público es del registrado el que está por debajo de la inflación. Entonces, el privado ganó, obvio, el privado en blanco ganó, eso es obvio. Exacto. El registrado público, porque también hay un público no registrado. El registrado público, que es el que presenta una factura. Los contratos. Los contratos. Que son la mitad del Estado. Exacto. No, pero ahí está muy bueno lo que dicen, porque volvemos a lo mismo. Te pregunto, ¿qué trabajador público? ¿El trabajador del gobierno del Estado nacional, de un Estado provincial? Claro, depende cuál. Municipal? Muy buen pregunta, muy buen comentario. Pero público es todo. No, lo que él dice es que en materia salarial no es lo mismo. Claro, no es él lo dice mismo. que un empleado público nacional tiene una situación y el empleado público de La Pampa tiene otra, el de Santiago del Estero tiene otra y el de Carazo tiene otra. Y el municipal es bueno, o sea, es un árbol enorme con diferentes números. Exactamente, es la famosa heterogeneidad de nuestra economía, porque después tenés lo que vos decías también, empleado público es el policía. Absolutamente, pero el empleado público también es Santiago Caputo, que presenta una factura. Totalmente. Entonces es muy heterogéneo y por supuesto el salario del empleado público venía muy atrasado, corrigió un poquito en el mes de febrero, que estuvo... que fue con la paritaria docente, eso corrigió un poquito, pero bueno, sigue por debajo, no está a niveles del privado. ¿Y el privado no registrado? Y el no registrado, ahí tenés un severo problema de estadística, porque lo que nos da el INDEC no consigue tomar bien lo que ocurre, los problemas matemáticos, digamos, y también, ahí también hay mucha diferencia, porque es que hablamos de la construcción. En la construcción tiene mucho empleo no registrado y no es lo mismo lo que se puede ganar en una changa, en un empleo de ese estilo no registrado, o alguien que anda en la bicicleta. Ahí no me atrevo a decirte un número porque las estadísticas que hay no son consistentes. Pero a ver, no hay que ser economista para darse cuenta que la situación del que hace changas está complicada, Fabián, también. Entonces, es evidente. Porque ahí, ¿sabes dónde se ve también? En los datos de consumo. Los datos de consumo, como medio que se puso de moda hablar que el consumo no repunta, y a veces algunos se olvidan de ver algunas cositas. Cuando ves el consumo masivo, supermercados, por ejemplo, ahí el consumo está lento, que no termina de recuperarse del todo. Pero cuando ves el crédito, por ejemplo, el crédito está volando. ¿Qué te puede decir? ¿Qué es crédito? Esto? Porque recién Laura hizo un comentario. ¿Qué crédito? ¿De consumo o crédito para bienes durables? En general son créditos personales, por ejemplo, están muy altos. Pero el crédito personal no es una señal de problema de consumo, de que no tengo plata, de ingresos. En los países serios, por decirlo de alguna manera, no, es al contrario. Vos tenés crédito, tomás crédito pero en barato. Argentina... ¿Pero para qué lo tomo ese crédito? Bueno, eso no lo podemos saber. No, hoy. sí, sabemos, lo toma la gente para llegar a fin de mes. Ese es el punto. Eso corre por tu cuenta, Fabián, lo que yo digo No, corre es por que... cuenta de la realidad. No, de hecho, hoy en el diario Crónica, una de los titulares es: más del 90% de las familias argentinas están endeudadas por compras de alimentos y productos básicos. Bueno, por eso lo que digo es, cuando vos observás los datos de consumo, no es mirar solamente el supermercado.
ventas de motos que están a altísimo nivel. Bueno, pero por eso, bienes Porque la gente durables. compra heladeras. Esta es la tercera vez que lo digo en esta radio en un mes. La gente compra heladeras para dejarlas vacías. Bueno, no, lo que yo te quiero decir es, volviendo a los salarios, es la heterogeneidad de los salarios. Que esa es, por ahí, una de las preocupaciones que tiene este modelo, que está generando más diferencias entre aquellos que más tienen y los que menos tienen. Claro. Eso es lo que... Luego genera un problema de consumo. O es Bueno. también lo que vos decís, miramos mucho el consumo, tenés razón, realmente no lo miramos tanto. Lo miramos porque es el único termómetro que nos... Hay 2 termómetros que nos dejaron libres, que no están intervenidos por el gobierno. Uno es el riesgo país, que es una palabra prohibida que no se da más en los medios. Y segundo, los medios no dio cuenta más al riesgo país. No sé por qué. Y segundo, es el consumo. Consumo no lo pueden tapar, no lo pueden inventar. No está y no está. Lo demás, vaya Dios a saber los números de las estadísticas. La propia encuesta que acabamos de mostrar del tema del rubro construcción, que el 70% del sector dice que le va peor, contrasta con lo que dice el INDEC o los comunicados oficiales de las entidades privadas al respecto que quieren quedar bien con el gobierno. Entonces, por eso, y está bien tu comentario, nunca miramos tanto el consumo. Lo miramos por eso, ¿entendés? No, nobleza obliga, Fabián, porque esto que te voy a decir a vos es lo que le digo a mis clientes, porque trabajo de esto. En todo lo que hay datos oficiales, corresponde mirar datos oficiales. Sí, sí, también en la época de Cristina nos decían lo mismo. Los datos oficiales en Argentina no. Hay datos que yo no coincido. Pero Fabián, si no tenemos que desaparecer los economistas... Bueno, ¿y cómo se hacía en la época de Cristina? Bueno, pero así el culpable de eso, tiene una sentencia en contra. Las cosas no son gratis. Coincido con vos, sí, es verdad, pero bueno, sí, en Argentina muchas son gratis, sí. Bueno, yo no creo en eso. Lo que digo es, si el consumo... no estoy diciendo que el consumo está volando. Al contrario, lo que estoy diciendo es que hay sectores que están ganando muy poca plata y que no están consumiendo. Pero por otro lado hay sectores que sí. Sí, pero no puede ser un haciendo. elemento para mostrarme que el consumo crece, el aumento de venta automotriz porque se le sacó un impuesto. No, yo lo que te hablo es del... No, vos no lo dijiste, lo digo en general. Por ejemplo, me dicen, claro, se vendieron autos. Sí, claro, se sacó el impuesto. Sí, y aparte hay un este auto que año... valía $70.000 y vale 50 ahora. ¿Cómo la gente no lo va a comprar? Ahora, la gente compró esos autos con plata que ganó, no, con plata de ahorro. Este es el punto. ¿Con qué plata se compraron las motos y los autos? ¿Con plata que ganaste el último año o con plata que tenías ahorrada? Esta es una pregunta, porque ahí también te habla. A ver, el consumo, ¿con qué se genera? ¿Con nueva riqueza o con ahorro viejo? Mira, te digo, por ejemplo, el Instituto de Estadística y Tendencias Sociales y Económicas, que fue la que elaboró este índice que se comunicó esta semana, dijo que el crecimiento de las deudas en la Argentina está explicado en parte por los gastos del rubro alimentos, que alcanza el 58% de las deudas con tarjeta de crédito. ¿Ah, no te pasa en el súper que ahora te recontrapreguntan 20 veces si quieres pagar en una cuota o en 6? Consumo puro. Pan, leche, arroz, fideo, harina. En cuotas. No es nuevo esto, viene pasando hace años. No es nuevo. Bueno, Leo, abrazo enorme. Muchas gracias, siempre a disposición, Fabián. Por favor, hasta luego. Leonardo Ánzalo, ya volvemos. Estás